Talentos salvajes. Talentos salvajes. Caminar sobre el fuego e inmunidad al fuego. Ninguna persona razonable se atrevería a caminar descalza sobre un pozo de fuego o piedras calientes, y solo puede suponer que quienes lo hacen no están en su sano juicio, sino en algún otro estado. ¿Cómo es posible que la gente diga que se somete a la naturaleza de la realidad física y que emprenden voluntariamente tal hazaña? Sin embargo, el hecho es que lo hacen solos y con impureza. Y sin embargo, lo cierto es que lo hacen universalmente y con impunidad. Caminar sobre fuego es una de las últimas muestras del poder sobre la naturaleza atribuido a los antiguos magos. Y según el profesor Mircea Eliade, los chamanes modernos lo valoran espiritualmente por esa razón. En The Miracle Hunters de 1959, George Sandwich ofrece varios relatos detallados de las caminatas sobre fuego hindúes que presenció mientras trabajaba como topógrafo del gobierno en la isla de Suba, Fiji. Tras una ceremonia dramática, regresó a su hotel con otro espectador, un banquero, quien obviamente quedó profundamente perturbado por la experiencia. A regañadientes admitió que la caminata sobre fuego era auténtica, pues había arrojado algo al pozo y este se incendió al instante, pero estaba firmemente convencido de que el gobierno debía detenerlo. Cuando le preguntaron por qué, se molestó mucho. Se molestó mucho respondiendo que no se ajusta a los descubrimientos científicos modernos. Cuando, cuando sugerí que se podría aprender algo valioso de los caminantes sobre el fuego, se enfureció tanto que dio media vuelta y me dejó. Esta marcha atrás es una reacción bastante común entre quienes se enfrentan a los fenómenos descritos en este libro. Una de las primeras caminatas sobre fuego científicamente controladas se llevó a cabo en Carshalton, Surrey, en septiembre de 1935, bajo los auspicios de la Universidad de Londres. El caminante era un joven musulmán indio Khuda Bux, que cruzó la zanja de 6 metros 4 veces sin señales de quemadura. Fue escrito en 50 años de investigación psíquica de 1939 por Harry Price, quien argumentó que el secreto residía en el breve contacto y la baja conductividad térmica de la madera ardiendo. Recientemente vimos unas notas inéditas sobre el incidente tomadas en aquel momento por Harold S. W. Chivet, que incluyen muchas de las justificaciones que escuchó ese día. Un médico declaró en voz alta que cualquiera podía hacerlo, ya que a pesar de las apariencias la temperatura era solo la de una taza de té, superaba los 400 grados centígrados. Lo invitaron a intentarlo si estaba tan seguro de su teoría, pero declinó, alegando que no iba vestido adecuadamente para la ocasión. Andrew Lang, el gran folclorista, fue uno de los primeros en señalar la ubicuidad del ritual de caminar sobre fuego. Recopiló muchos ejemplos de países muy distantes, pero la práctica ya era antigua cuando fue registrada por Platón, Virgilio y Estrabón. Eliade remonta su antigüedad a los orígenes mismos del chamanismo y en La Forja y el Crisol de 1979 aporta mucho sobre los rituales de inmunidad al fuego. Estos se practican de diferentes formas por muchas personas, desde los indios navajos de Norteamérica, danzantes del fuego, hasta los hindúes e incluso se dan dentro de una tradición supuestamente cristiana en Europa. Hasta el día de hoy, en las festividades de San Constantino y su madre Santa Elena, los habitantes de Langadas en Grecia bailan sobre brasas agarrando imágenes de estos santos. Muchos ejemplos anteriores de inmunidad al fuego entre cristianos devotos se dan en la obra del padre Thurston, Los fenómenos físicos del misticismo de 1952. La obra clave de Oliver Leroy sobre el tema, Les Hommes Salamanders de 1931, ofrece aún más casos. Por ejemplo, se registra fehacientemente que cuando San Policarpo de Esmirna fue ejecutado en la hoguera alrededor del año 155 después de Cristo, las llamas formaron un arco sobre él y salió ileso hasta que un soldado lo apuñaló con una lanza. También se dice que los protestantes tuvieron sus héroes del fuego. Vincent Gaddis, en Fuegos y Luces Misteriosos, afirma que durante las revueltas hugonotes en la Francia del siglo
17. Clarice, un líder camisardo, fue condenado a la hoguera, pero continuó ileso y hablando en medio de las llamas. Cuando el fuego se extinguió, no solo salió ileso, sino que no había marcas de fuego en su ropa. El general Camisard, Jean Cavalier y otros testigos con- confirmaron la historia cuando más tarde fueron exiliados a Inglaterra. Tras las demostraciones universales de la inmunidad al fuego, se esconde una asombrosa variedad de métodos para lograrla. Tras las demostraciones universales de inmunidad al fuego, se esconde una asombrosa variedad de métodos para lograrla. El trance y el éxtasis religioso parecen ser un prerequisito vital en los rituales hindúes, ya sea en India, Sri Lanka o Fiji. Sin embargo, Kuda Books y muchos otros han reproducido el efecto sin trance. A veces hay preparativos elaborados que incluyen cánticos, danzas y abstinencia sexual. Sin embargo, hay muchos otros casos en los que la caminata se ha realizado sin preparación o tras un ritual meramente superficial. E.G. Stephenson, profesor de literatura inglesa, asistió a una ceremonia sintoísta en Tokio y sintió la necesidad de cruzar él mismo la trinchera de carbón de 27 metros. Un sacerdote oficiante insistió en que debía estar preparado y lo llevó al templo cercano donde le espolvoreó sal en la cabeza. El profesor Stephenson describió posteriormente en el Bor- Journal of Borderland Research cómo caminó con bastantes calambres sobre el fuego y solo sintió un hormigueo en los pies. Menciona un detalle interesante. Durante el cruce sintió dolor en un pie y luego se encontró un pequeño corte, evidentemente hecho por una piedra afilada. Menciona un detalle interesante. Durante el cruce sintió dolor en un pie y luego se encontró un pequeño corte, evidentemente hecho por una piedra afilada. El doctor Harry Beck Wright escribió en True, marzo de 1950, sobre una caminata sobre fuego que presenció en Viti Levu, Fiji, sobre un pozo de piedras calientes de 7 metros de profundidad. Imaginó a los caminantes en un estado de éxtasis que les suprimía el dolor, pero al examinar sus pies antes e inmediatamente después, los encontró normalmente sensibles al pinchazo con un alfiler o con su cigarrillo encendido. A ver qué dice en la imagen. El jefe Terry Pao, un kahuna, chamán hawaiano, agarrando hojas sagradas, camina tranquilamente sobre piedras al rojo vivo. A ver qué dice en esta imagen. Los santos Cosme y Damián, dos de los primeros mártires, eran médicos cuyas atenciones a los pobres eran impopulares entre las autoridades. La leyenda cuenta que fueron, la leyenda cuenta que fueron ahogados, crucificados, lapidados y quemados sin éxito, como en esta pintura de Fra Angelico. La mayoría de las caminatas sobre brasas de fuego, aunque, aunque el doctor Brigham, cuyas aventuras en Hawái se describen más adelante, caminó sobre lava, y Mircea Eliade menciona a los chamanes Lolo de China, cuya especialidad era caminar sobre rejas de arado incandescentes evocando la ordalia cristiana medieval. El doctor B. Glanville Corney, director médico de las Islas Fiji, escribió Notas y Consultas el 21 de febrero de 1914 que había presenciado 5 caminatas en masa sobre piedras al rojo vivo y no había encontrado pies quemados entre los caminantes. Llegamos ahora a dos de los misterios centrales de la inmunidad al fuego, la aparente selectividad del fuego en cuanto a lo que quemará o no y la capacidad de ciertas personas de poner esta selectividad bajo su propio control.
La salamandra humana del Leroy era el apodo de Marie Sonnet, una de las convulsionantes de Saint-Médard en París en la década de 1750. Una de las convulsionares en París en la década de 1750, de quien da un buen relato el doctor E. J. Dingwall en algunas rarezas humanas de 1947. Ella yacía rígida sobre un fuego rugiente durante largos periodos de tiempo, sostenida por taburetes y pies a veces. Pies a veces, y pies a veces envuelta en una sábana, metía sus pies calzados y con medias en un brasero de brasas y los retiraba solo cuando las medias se quemaban por completo. Justo porque los zapatos y las medias deberían Justo por qué los zapatos y las medias deberían quemarse cuando la sábana no se quemaba sigue siendo un misterio, pero sabemos que algo similar ocurre al caminar sobre fuego. Max Freedom Long, en La ciencia secreta tras los milagros de 1948, cita el relato del doctor John G. Hill sobre una caminata sobre piedras al rojo vivo en una isla de Tahití, en la que participó un hombre blanco. El foso de fuego estaba tan caliente que que le desprendió la cara, pero las rocas incandescentes no dejaron huella en sus botas de cuero. Bueno, que su cara se peló, pero las rocas incandescentes no dejaron huella en sus botas de cuero. Las salamandras de Les Hommes de Leroy también son la fuente de lo que probablemente sea la clásica caminata sobre el fuego que tuvo lugar cerca de Madrás en 1921 en presencia del obispo católico Misore, quien envió el relato al Leroy y el Marajá local. El procedimiento fue dirigido por un musulmán quien nunca entró en el fuego, pero confirió inmunidad a quienes lo hicieron. Muchos lo hicieron voluntariamente, otros fueron literalmente empujados al fuego por el musulmán, y el obispo relata cómo sus miradas de terror dieron paso a sonrisas de asombro al contemplar la caminata. La banda de música del Marajá, toda cristiana, fue, fue inducida a marchar entre las llamas y estaban tan emocionadas por su éxito que lo hicieron una segunda vez, con trompetas, platillos, etcétera. Un espectáculo al que habríamos ido muy lejos para asistir. Según el obispo, las llamas se elevaron, hasta se elevaron, lamiéndose los instrumentos y las caras, aunque sus botas, uniformes e incluso sus partituras estaban intactas. Max Freedom Long también relata cómo su mentor, el doctor W. T. Brigham del Museo Británico, fue llevado a un lugar donde tres cajunas, magos locales, se adentraban en lava hirviendo cerca de un volcán en la isla de Kona. Le ordenaron que se quitara las botas, ya que la protección de los cajunas no las cubriría. Pero él se negó. Mientras observaba a uno de los tres caminar tranquilamente sobre el flujo de lava, los otros dos lo empujaron repentinamente y al encontrarse sobre la lava caliente no tuvo más remedio que seguir corriendo hacia el otro lado. Durante los 45 metros que recorrió, se quemó las botas. Sus botas y calcetines fueron quemados totalmente. Los tres cajunas que seguían descalzos sobre la lava estallaron en carcajadas al señalar el rastro de trozos del cuero quemado. ¿Qué sucede al caminar sobre fuego? El doctor White expresa la opinión generalizada
de que quienes caminan se encuentran en un estado mental exaltado que suprime el dolor. Sin embargo, existen caminatas sobre el fuego sin trances ni éxtasis. Tampoco hay evidencia que sugiere que los tejidos dañados se curen tan rápidamente que pasen desapercibidos. Un proceso que a veces se observa entre derviches, hindúes, balineses y otros devotos de la perforación corporal. En La grieta en el hueco cósmico de 1973 de J. C. Peirce, el autor sugiere que la caminata sobre fuego es una ilustración clásica de la creación de una nueva realidad, aunque temporal y local, en la que el fuego no arde de la forma habitual. Mientras se mantenga esta realidad, todo estará bien, pero la historia de la caminata sobre fuego contiene numerosos relatos de muertes espantosas y daños a aquellos cuya fe se quebró y fueron arrojados nuevamente al mundo donde el fuego arde. El estado mágico en el que la carne y a veces otros materiales es inmune al fuego parece ser creado por quien oficia las ceremonias de caminar sobre fuego. El musulmán de Leroy se retorcía, el musulmán de el musulmán de Leroy, el musulmán de Leroy se retorcía en el suelo en agonía tan pronto como el Maharajá anunció el final del procedimiento. Se le explicó al obispo que el hombre había asumido la responsabilidad de la quema. En Mujeres llamadas salvajes, la señora Rosita Forbes describe una ceremonia de danza del fuego en Surinam, presidida por una sacerdotisa virgen entre descendientes de esclavos africanos que se habían casado con indígenas locales. La sacerdotisa permanecía en trance durante la danza del fuego y si hubiera salido de ella sin sorpresa, Sin sorpresa, los bailarines ya no habrían sido inmunes a las llamas. Debemos coincidir con el doctor Corney en que las teorías psíquicas y psicológicas por sí solas no explican lo que sucede y que se produce algún fenómeno físico que no se ha comprendido ni explicado. A ver qué dice mi imagen. Wings of Fire es una organización estadounidense que utiliza la caminata sobre fuego como herramienta transformadora para el crecimiento personal. En esta imagen, el instructor Ariel Fragner realiza una caminata sobre fuego cerca de Sonora, California. La temperatura de las brasas al rojo vivo puede oscilar entre 480 y 590 grados centígrados. La teoría de La teoría de Peirce sobre la inmunidad al fuego, producto de un estado de realidad temporal invocado por un mago, explica que caminar sobre fuego ha conmocionado y ofendido tanto a quienes dependen de la realidad a la que se han acostumbrado como baluarte contra la aparición que Freud llamó la marea negra de la medicina oculta. Sin embargo, en los últimos años, al caminar sobre fuego, se ha utilizado sin embargo, en los últimos años, caminar sobre fuego se ha utilizado en Occidente como herramienta de motivación en los tipos más extensos de formación en liderazgo, así como en cursos de crecimiento y desarrollo personal. Quien camina sobre fuego con éxito alcanza una euforia natural mediante la superación de su miedo racional, un triunfo de la mente sobre la materia que lo distingue como una especie de chamán y le permite creer que es capaz de lograr cualquier cosa. Afinidad con el fuego y provocadores de fuego. De la revista Time del 7 de abril de 1947 proviene esta breve historia. En Woodstock, Vermont, se produjo un incendio en el sótano de la casa de los Walker. El domingo la escalera se incendió. El lunes un tabique del piso superior ardió. El martes los nerviosos Walker se mudaron. El miércoles la casa se quemó. El jueves. Ah. En Woodstock, Vermont, se produjo un incendio en el sótano de la casa de los Walker en la casa de los Walker el domingo. La escalera se incendió el lunes. Un tabique del piso superior ardió el martes. Los nerviosos Walker se mudaron el miércoles. La casa se quemó el jueves. Conocemos algunas más breves. 28 incendios de origen desconocido en un solo día obligaron a la familia
Hacter a huir de su granja en Ozion, Indiana. Colliers, abril de 1941, y unos 40 incendios en pocas horas expulsaron a la familia Hoyt de su hogar en Woodstock, otro Woodstock, de Nuevo Brunswick. De vez en cuando nos enteramos de series prolongadas de incendios que desafían los esfuerzos de los bomberos locales. Un ejemplo de ello ocurrió en la ciudad de Warncliffe, en Virginia Occidental, durante el verano de 1983. Las viviendas de la ciudad y del cercano arroyo Beach se vieron afectadas por brotes de fuego. Algunas casas sufrieron más de 10 incendios en un solo día, mientras que otras no pudieron salvarse, pues se quemaron por completo. Los jefes de bomberos culparon a los pirómanos, los vecinos a la radiación de microondas. Kendall Simpson, jefe del departamento de bomberos de Gilbert, declaró: "Nunca había visto algo así en mis 12 años aquí". Columbus, Ohio, disparada 24 de julio de 1983. Hemos notado que a veces hay detalles interesantes que se pasan por alto en los informes más serios. En el año 2000, por ejemplo, se produjeron 7 incendios en menos de una semana en un edificio propiedad de la empresa de seguridad Wackenhut en Iquique, Chile. La empresa se especializa en brindar servicios a prisiones de alta seguridad y sitios secretos, por lo que no se trata de alguien que entró y provocó incendios. Los lugareños dijeron que el lugar era conocido por sus ruidos fantasmales, objetos voladores y muebles que se movían. Al parecer, un infame mago llamado Guide vivió ahí, a quien le gustaba invocar espíritus. Los bomberos que combatían uno de los incendios hablaron de platos, cuadros y relojes que volaron de las paredes y a lo largo del salón principal. Varios equipos lucharon por sofocar el incendio principal, diciendo que las llamas parecían no provenir de ninguna fuente identificable. Mercurio, 8 de octubre de 2000. También en 1983 se produjeron 6 incendios espontáneos en 5 días en la casa del difunto Khotso Setsunsa, un brujo millonario de Kokstad, Transkei, Sudáfrica. Un informe del South African Star del 13 de agosto de 1983 afirmaba que la casa estaba ocupada por 39 personas que la alquilaban a una de las 26 esposas de Khotso. Podría pensarse que esto genera muchos sospechosos, pero también muchos testigos. Se decía que todo, desde colchones y cajas hasta tablas del suelo, ropa tendida, un cubo de plástico y zapatos, se incendiaran por sí solos, algunos delante de bomberos que investigaban. Todos los residentes coincidieron en una cosa: el espíritu del difunto propietario los atormentaba, y acamparon en el césped hasta que cesaron los arrebatos. En la pequeña aldea georgiana de Lesken, en Osetia del Norte, la casa del pensionista Kazbek Yekanov se vio afectada durante 2 días por fenómenos similares a poltergeist, incluyendo incendios inexplicables. Todo comenzó en enero de 2003, cuando su cama se sacudió y el cabecero se incendió, seguido de incendios en alfombra en diferentes puntos de la casa. En cuanto se apagó uno, se desató otro. Colchones, cortinas, ropas, muebles, nada estaba a salvo. Los bomberos y los vecinos que acudieron a ayudar quedaron desconcertados hasta que vieron objetos incendiándose frente a ellos. ¿Qué pudo causar una serie tan destructiva? ¿Podría haber una conexión con los incendios que invariablemente acompañan a los brotes de poltergeist? ¿Y qué hay de esas personas desafortunadas como Carol Compton, en cuya presencia los incendios parecen florecer? La niñera británica Carol fue juzgada por incendio provocado en Italia en 1983, donde fue acusada de brujería. Lo que nos interesa aquí es la idea de que algunas personas son propensas a los incendios o de alguna manera actúan como catalizadores de un proceso que provoca incendios en su entorno. Charles Ford llamó a esta persona un genio del fuego. Por genio me refiero a alguien que no puede evitar el conocimiento del fuego porque no puede evitar prender fuego. Estos genios, pensaba, podían haber sido muy útiles en la época anterior a que los hombres supieran cómo hacer fuego artificialmente. En esta sección examinamos algunas de las pruebas que sugiere que los humanos
poseen tanto una capacidad de proyectar calor ardiente como también algo llamado, a falta de una mejor descripción, inmunidad al fuego. Un aspecto de la cual hemos ilustrado en conexión con la caminata sobre fuego. A ver, ¿qué dice arriba? Bradley Shell. Bradley Shell, uno de los santos de la Iglesia de Santidad Pentecostal de Kentucky, que demuestra su fe, que demuestra, que demuestra su fe bebiendo estricnina, manipulando serpientes y colocando sus extremidades en fuego. Sostiene una antorcha encendida a sus pies. Como ejemplo de inmunidad al fuego, el caso de Nathan Cocker, herrero en Easton, Maryland, resulta de gran interés, porque a diferencia de otros famosos manipuladores de fuego, no necesitó trance ni preparación para demostrar sus poderes. Tres expertos, Vincent Gaddis, el doctor Nandon Fodor y el padre Herbert Thurston, aceptaron la validez del relato publicado en el New York Herald el 7 de septiembre de 1861 sobre la prueba de Cocker ante numerosos funcionarios locales prominentes. Se calentó una pala hasta que adquirió un brillo blanco y cuando todo estuvo listo, Cocker se quitó las botas y colocó la pala caliente en las plantas de los pies, manteniéndola así hasta que se ennegreció. Hasta que la pala se ennegreció. Cocker también se enjuagó la boca con perdigones de plomo fundidos hasta que se solidificaron en sus manos. Él les dijo, no me quema, desde pequeño nunca he tenido miedo de manejar fuego. Este talento puede ser más común de lo que creemos. En Fuegos y Luces Misteriosas de 1967, Gaddis menciona el informe de un médico neoyorquino, el doctor K.R. Wiesen, quien conoció a un tímido niño de un bosque durante una cacería en las montañas de Tennessee en 1927 y descubrió que podía coger y sostener tizones sin lastimarse. El niño le contó que había descubierto esta habilidad al coger accidentalmente una herradura al rojo vivo en la herrería de su tío. En Los fenómenos físicos del misticismo de 1952, el padre Thurston cuenta la historia de un canónigo encargado de investigar los informes sobre la inmunidad al fuego de San Patricio de Paula, fallecido en 1507. El canónigo presenció la actuación de San Francisco, pero le restó importancia diciendo que le resultaba fácil ser amable porque era de sangre, pero un campesino acostumbrado a las dificultades, pero le restó importancia diciendo que le resultaba, que le resultaba fácil soportar el calor porque no era de sangre gentil, sino un campesino acostumbrado a las dificultades, a las penurias. San Francisco respondió que era muy cierto, se inclinó ante el fuego, que era grande y ardía con furia, llenó sus manos con las teas y los carbones vivos los sostuvo ahí mientras se volvía hacia el canónigo y le comentó, verá, no podría hacer esto si no fuera un campesino. Sea cual sea la explicación, el fenómeno de la inmunidad al fuego es antiguo y universal.
Mircea Eliade, en Chamanismo de 1972, afirma que es una práctica común entre los herreros de la tribu Dogon manipular metal al rojo vivo para recrear las prácticas de los primeros herreros. Tampoco dudamos de que existan algunas actuaciones genuinas entre los artistas profesionales, como la registrada por Max Freedom Long en The Secret Science Behind Miracles de 1948. Como parte de su repertorio de manejo del fuego, el mago tocaba la llama más caliente de un soplete de soldar sobre el interior de su boca, manteniendo las mandíbulas bien abiertas para permitir una inspección cercana. También calentaba una barra de hierro al rojo vivo y agarrando la parte brillante con las manos y los dientes doblaba la barra hacia arriba y hacia abajo. Creemos que la evidencia histórica exige una reconsideración no solo de los numerosos relatos sobre las hazañas de hombres santos con fuego, sino también del tipo de incidentes registrado por John Evelyn en su diario el 8 de octubre de 1672. Evelyn, quien tenía un interés académico por los curiosos, había sido invitado a cenar con Lady Sunderland. Después mandó llamar al artista Richardson, muy conocido en toda Europa. Según Evelyn Richardson, devoró azufre sobre brasas encendidas ante nosotros, masticándolas y tragándolas. Derritió un vaso Derritió un vaso de oso y se lo comió todo. Luego, tomando un carbón encendido en la lengua, puso sobre él una ostra cruda, sopló el carbón con un fuelle hasta que ardió y centelló en su boca, y así permaneció hasta que la ostra se abrió y estuvo completamente hirviendo. Entonces derritió brea y cera con azufre que bebió mientras ardía. A ver qué dice la imagen. Josephine Giraldelli, anunciada alrededor de 1819 como la salamandra original, sostiene su brazo en llamas mientras está de pie sobre una pala al rojo vivo. Otro, otro testimonio de las habilidades de Richardson se cita en Les Hommes Salamandres de 1931 de Oliver Leroy, del Journal de Savant de 1677. Durante una prueba sostuvo un hierro al rojo vivo en sus manos durante mucho tiempo sin que quedara marca alguna en él. En el siglo XIX, Daniel Douglas Home realizó hazañas similares bajo demanda y bajo la luz del escrutinio científico. Sir William Crookes escribió en el Quar- Quarterly, Quarterly Journal of Science, el 1 de julio de 1871, que había presenciado 13 tipos diferentes de fenómenos, incluyendo asombrosas demostraciones de manejo del fuego, lo que demostró la existencia de una fuerza psíquica desconocida. Cuando sus notas sobre sesiones espiritistas con D. de Home completas finalmente aparecieron en las actas de la Sociedad para la Investigación Psíquica en 1889, no tenía nada que retractarse ni modificar a pesar de 18 años de burlas despiadadas por parte de sus colegas. Lord Adare, en sus experiencias con D. de Home de 1924, da testimonio de muchos de estos eventos y afirma que Home permitía a otras personas sostener brasas sin sufrir daño tras pasarles las manos. El polo opuesto de las personas inmunes al fuego se encuentran, se encuentran
En el polo opuesto de las personas inmunes al fuego se encuentran quienes voluntaria o involuntariamente lo atraen o lo proyectan. Al revisar algunos de esos casos, recordamos la antigua creencia de que la combustión depende de la presencia de semillas de fuego latentes y que existe una magia que las hace florecer. Existe el célebre caso de A. W. Underwood de Paw Paw, Michigan, sobre quien el doctor L. C. Goodman escribió el 18 de diciembre. Toma un pañuelo de cualquiera, llévalo a la boca, frótalo vigorosamente mientras respira sobre él e inmediatamente estalla en llamas y arde hasta consumirse. Underwood se desnudaba, se enjuagaba la boca y prendía fuego a cualquier tela o papel con su aliento. Era muy útil, decía, cuando acampaba podía cazar en su segundo. Era muy útil, decía, cuando salía de casa podía encender su fogata en segundos. Si esto suena descabellado, considera el destino de una joven antillana, Lily White, de Liberta, Antigua, cuya ropa estallaba repentinamente en llamas. El fuego atacaba sus prendas tanto en casa como en la calle, dejándola desnuda. El New York Times, el 25 de agosto de 1929, informó que había empezado a depender de los vecinos para conseguir ropa y que incluso mientras dormía sus sábanas se quemaban. Sin embargo, ella nunca sufrió daños por los incendios que consumían todo su alrededor. Considera también la extraña historia del Daily Mail, el 13 de diciembre de 1921, del niño que junto con su madre fue expulsado de su casa en Budapest por vecinos alarmados quienes afirmaron haber visto las llamas pasar sobre él mientras dormía, chamuscando su almohada. Se decía que desde que el niño cumplió 13 años, los muebles se habían movido y se habían producido incendios repetidamente en su presencia. El parapsicólogo soviético Dr. Gennady Sergeyev se refirió en una entrevista en el Sunday People, el 14 de marzo de 1976, a la poderosa medium telequinética Nina Kulagina. Ella puede extraer energía de alguna manera de todo lo que la rodea. Los instrumentos eléctricos pueden demostrarlo y las manos. Estuve con ella una vez cuando su ropa se incendió por esto. Se, incen- Se incendió por este flujo de energía, literalmente se incendió. Ayudé a apagar las llamas y conservé parte de la ropa quemada para exhibirla. Para más información sobre la señora Kulagina y otras personas que manifiestan ideas de personas eléctricas. Ya. El hombre, mito y magia de 1970. Kenneth Grant cuenta como discípulo de Anandamayi, cuenta como Kenneth Grant cuenta como un discípulo de Anandamayi Ma le pidió que le mostrara su poder y lo quemó hasta las cenizas. Cuando ella se reunió con él bajo una sombrilla, sintió un calor intenso en la cabeza. Se volvió tan intenso que le rogó que parara. Grant dice que la sombrilla estaba bastante quemada en algunas partes. También hay evidencia que sugiere que la tendencia a atraer o ser inmune al fuego puede ser controlada por el humano. El mago exótico, el mago ex- en el mago exótico de Max Freedom Long, afirmó que, aunque era de ascendencia blanca, quedó huérfano en la India y fue adoptado por caminantes sobre fuego locales, quienes lo entrenaron desde pequeño. Le enseñaron a meditar sobre una lámpara encendida, a sentir al dios tras la llama y así disfrutar de su protección. El poder de conferir inmunidad al fuego se atribuye a muchos dioses. Los hindúes invocan la protección de Agni, los Kahuna invocan a Pelé y los aldeanos griegos bailan sobre hogueras agarrando imágenes de San Constantino y Santa Elena. Todas sus invocaciones son efectivas, pero también lo fueron las de Home y Richardson, quienes no pidieron favores a ningún dios.